El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: Si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado al apóstol San Pablo esta expresión tan sentida en él. San Pablo es un hombre de un corazón humanísimo y dice esta confesión de lo que atribulaba su alma después que él se convierte y ve que su pueblo se aleja más y más de lo que él anuncia, de Jesús. Siento, dice él, una gran pena y un dolor incesante en mi corazón. Y eso no es un sentimiento meramente humano, ¿no? Dice él, y esto es Espíritu Santo, porque la Biblia no es solamente narración de un hombre que escribe algo porque él quiere, sino que es Dios quien está escribiendo. Y subraya esto San Pablo, dice: mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Esto que está sintiendo, Dios se lo está poniendo. O sea, ese dolor, esa pena incesante. Pues, ¿qué pena sentía? ¿Qué dolor incesante en su corazón? Pues dice: por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera ser un proscrito lejos de Cristo. Quisiera ser un excomulgado, eso es proscrito, un rechazado por mis hermanos. Es una exageración del apóstol lo que él dice: ¿cómo es posible que mis hermanos no acepten a Jesús, no lo reconozcan? Dios ha venido a este mundo, ya lo ha salvado, pero no entiendo por qué lo han rechazado. Y dice a continuación los dones que Dios les ha otorgado a su pueblo y por el que ellos deberían haber reconocido a Jesús como Dios y Mesías. Y dice, ¿no? Ellos descienden de Israel, son la raza del pueblo de Dios. Ellos fueron elegidos, adoptados como hijos, un privilegio en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, los hijos, los demás no se consideraban hijos. Ellos tienen la presencia de Dios, es decir, el templo para entonces todavía estaba en pie. Dios había pedido al pueblo de Israel que le construyese un templo. Para entonces solamente había un templo, no como ahora nosotros tenemos, pues en cada barrio podemos tener una iglesia, si se quiere. Ellos tienen la alianza que hizo Dios con Moisés, a él se lo dio, al pueblo de Israel. Y esa alianza, ese compromiso, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Y de ellos, que es precioso eso, según la carne, es decir, Jesucristo es de raza judía. O sea, Dios les ha seguido bendiciendo. Y le duele al apóstol San Pablo
que no lo hayan acogido, no le hayan acogido. Y él dice, yo preferiría estar lejos de Jesucristo y que mis hermanos acepten a Él, ¿no? Que lo acepten. ¿No? Es una exageración evidente, pero pasa lo mismo cuando uno quiere a otra persona. Tu hijo está enfermo, dices, ¿cómo quisiera yo estar enfermo y que mi hijo no esté enfermo? Que no tenga esa desgracia. Preferiría yo para mí esa enfermedad. Pues eso es lo que dice San Pablo. Preferiría que todo mi pueblo acepte a Jesús como Dios y Mesías, y yo, pues, que yo sea el proscrito, el rechazado. Pero no es así la realidad. No fue así. ¿Qué nos dice esto para nosotros? Lo primero, que un santo, cuanto más santo, es muy sensible, es muy humano. Sufre con todos los sufrimientos de su pueblo. O sea, un santo no deja de ser sensible a todo lo que pasa a su alrededor. E incluso fíjense que es más sensible que nosotros, porque cuando nosotros no somos de tanta santidad, vemos que la gente va camino de condenación, viven en pecado, y eso a veces no nos hace vibrar, no lo sentimos como una pena. Nos apenamos del hambre, de la enfermedad de la gente, porque también somos seres humanos, pero de que pierdan a Dios, como que no nos llega. Pero estos santos, porque están más unidos a Dios, sienten más las penas, estas penas, las penas espirituales, porque ven mejor las cosas, ven como Dios los males, y el mayor mal es perder a Dios. Y por otra parte, fíjense que esa amistad con Dios, ese amor que le tienen, no solamente se queda en un mero dolor, pero es dolor fuerte, sino que ese amor que tienen en su alma les hace, es como un motor que les impulsa a hacer el bien, buscar el bien de sus hermanos, ese bien que carecen aquí, no quieren aceptar a Jesucristo. Y San Pablo va a dedicar su vida precisamente a querer convertirlos, a querer darles esa salvación que están rechazando. Y es de los que más van a trabajar, más van a sufrir, ¿no? La medida del trabajo que uno hace por Dios es la medida de su amor. Por eso es importante, para nosotros aquí San Pablo, que nos está también diciendo a nosotros que amemos mucho a Dios, que no lo temamos. Fíjate cuánto, o sea, el amor hace al santo, al cristiano, lo hace luchador, lo hace trabajador, lo hace entusiasta. Está con un dolor grande, pero no se deprime. Sigue trabajando, y más, y más. Nadie va a detener al apóstol San Pablo en su trabajo, nadie. Pero la raíz es ese amor a Dios que hay que cultivar, ¿no? Que hay que cultivarlo. Ese amor que nosotros lo encontramos sobre todo en la oración, cuando vamos hablando con Dios, vamos acostumbrándonos a quererle, a conocerle, leyendo, ¿no? Meditando su palabra, los evangelios, o un libro espiritual buscar esos momentos intensos, porque fíjate cómo llena Dios el alma, cómo llena al cristiano, lo desborda, lo desborda. Está sintiendo ese triturarse su corazón San Pablo. ¿Cuántos amigos suyos? ¿Cuántos? Él era fariseo, o sea, él era judío de los radicales.
Él se convirtió, Jesús le convierte a Saulo, pero no lo convierte a sus compañeros. ¿Y él cómo sufriría? Pues él amaba. San Pablo también tiene esa peculiaridad que le gusta a los amigos, le gusta la amistad, es muy sociable 100%. Y verse solo, verse sin sus amigos, le destroza el alma humanamente. Pero eso no le apaga, no le apaga, no le apaga. Dios también permite estos sufrimientos en sus santos para nosotros, para que veamos como es un ejemplo, un modelo de cómo Dios trabaja siempre en sus hijos, cómo los va haciendo más amigos suyos, ¿no? ¿Cómo lo va haciendo? Fíjate, ese amor tan grande, ese impulso apostólico, ese deseo de hacer el bien a los demás, ¿de dónde le proviene al apóstol San Pablo? De ese amor que tiene a Jesús, de ese conocimiento íntimo, que es lo que también hoy el Papa nos pide. El Papa Francisco hoy nos está pidiendo ser una iglesia en salida, de salir de nosotros mismos. No quedarnos en nosotros mismos, salir de nosotros mismos para buscar a esos hermanos que están perdiendo el mayor tesoro de su vida. Les están robando lo más grande de su vida, que es a Dios. Y el Papa nos dice, no permitamos eso. Pero ¿cómo voy a salir yo? Eso es importante. ¿Cómo voy a tener ganas yo de ayudar al otro en su camino de salvación? ¿Cómo voy a tener ese amor hondo que tiene, por ejemplo, al apóstol San Pablo? ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo ese motor que me impulsa? El motor que me impulsa es el amor a Dios. Y este amor no es un mero sentimiento, es un don del Espíritu Santo, que nosotros lo vamos asimilando en momentos de oración. Cuando oramos, cuando hablamos con Él, como les dije, leyendo su palabra con fe, pidiéndole con hambre, que Él nos dé esa sed de Él, ese hambre de Él, de hacer su voluntad, de amarle, de que Él sea el centro de nuestra vida. Ahí es, cuando uno tiene, puede dar. Si uno no tiene, no puede dar. No puede comunicar amor a Dios si uno no tiene amor a Dios. Por eso también una medida muy práctica siempre es un buen consejo. Hacer una buena confesión, vivir en gracia de Dios y desde ahí poder también empezar, y siempre procurar vivir en gracia de Dios. Uno puede cometer alguna falta de inmediato, nunca permanecer con el veneno del pecado en los labios, escupirlo. Ya lo has probado, has caído, escúpelo, confiésate y empieza, ¿no? Una confesión, porque Dios conoce el barro del que estamos hechos. Pues que nos ayude nuestra Madre la Virgen a amar así con ese amor hondo del Espíritu Santo. Y aunque veamos que muchos quizá no sienten como nosotros, no ven como nosotros, incluso algunos abandonan, pidamos al Señor que nos dé ese amor que no se hunde. El único que puede darnos es el Señor Jesús. Ese amor que no se cansa, que no se desanima, porque no está cimentado en nada humano, está cimentado en Él, en Dios. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.